En el complejo entramado de lealtades y traiciones que caracterizó al régimen nazi, pocas historias resultan tan fascinantes y moralmente ambiguas como la del general Heinz Guderian, conocido como el padre de las tropas blindadas alemanas. Sin embargo, cuando hablamos del general nazi que traicionó a Hitler y salvó miles de vidas, nos referimos específicamente a Karl Plagg, un oficial de la Wehrmacht, cuya extraordinaria historia de redención humana permanece en gran medida desconocida para el gran público. Karl Plagg nació el 10 de julio de 1897 en Darmstadt, en el seno de una familia de clase media alemana. Ingeniero de profesión y veterano de la Primera Guerra Mundial, Plagg se unió al partido nazi en 1032, motivado inicialmente por las promesas de reconstrucción nacional y estabilidad económica que ofrecía el movimiento nacionalsocialista. Como tantos otros alemanes de su generación, Plagg veía en Hitler una solución a los problemas que aquejaban a su país tras la humillante derrota de la Gran Guerra y la crisis económica posterior. Durante los primeros años del régimen nazi, Plagg sirvió como oficial en diversas unidades del ejército alemán. Su formación técnica y su experiencia militar lo convirtieron en un candidato ideal para liderar operaciones complejas en los territorios ocupados. En 1941, tras la invasión de la Unión Soviética, Plagg fue destinado a Vilna, la actual capital de Lituania, entonces parte del Reich alemán como territorio ocupado. Vilna, conocida históricamente como la Jerusalén del Norte por su próspera comunidad judía, se había convertido en uno de los centros neurálgicos de la implementación de la solución final en Europa del Este. Cuando Plagg llegó a la ciudad en el otoño de 1941, ya habían comenzado las deportaciones masivas y el exterminio sistemático de la población judía local. Los Einsatzgruppen, las unidades móviles de exterminio de las SS, habían asesinado a decenas de miles de judíos en los bosques cercanos de Ponary. En este contexto de horror absoluto, Plagg recibió el comando de una unidad de reparación de vehículos militares conocida como Heeresraumfahrpark 603. Su misión oficial consistía en mantener operativa la flota de vehículos alemanes en el frente oriental, una tarea crucial para el esfuerzo bélico nazi. Sin embargo, lo que comenzó como una asignación militar rutinaria se convertiría en una operación encubierta de salvamento que duraría más de 2 años. La transformación moral de Plagg no fue inmediata ni dramática. Como muchos alemanes de su época, inicialmente aceptó la propaganda antisemita del régimen y la supuesta necesidad de las medidas represivas contra los judíos. Sin embargo, su contacto directo con las víctimas del Holocausto y su testimonio presencial de las atrocidades cometidas por las SS comenzaron a erosionar gradualmente sus convicciones nacionalsocialistas. El punto de inflexión llegó cuando Plagg fue testigo de una ejecución masiva en los bosques de Ponary. Según su propio testimonio posterior, la visión de cientos de civiles inocentes, incluyendo mujeres y niños, siendo asesinados sistemáticamente por soldados alemanes, le produjo una crisis de conciencia profunda. En ese momento, comprendió que estaba siendo cómplice de uno de los crímenes más abominables de la historia humana. A partir de 1942, Plagg comenzó a desarrollar un plan secreto para salvar tantas vidas judías como fuera posible, sin despertar sospechas entre sus superiores. Su estrategia se basaba en un principio simple pero efectivo: convencer a las autoridades nazis de que necesitaba trabajadores judíos cualificados para mantener operativa su unidad de reparación de vehículos. Plagg argumentaba que los mecánicos, electricistas, soldadores y técnicos judíos eran indispensables para el funcionamiento de su taller y que su eliminación comprometería gravemente el esfuerzo bélico alemán. Esta argumentación resultaba especialmente convincente en el contexto de 1942, cuando el ejército alemán comenzaba a experimentar serias dificultades logísticas en el frente oriental y cada vehículo operativo era crucial para la supervivencia de las tropas. Para hacer más creíble su estrategia, Plagg estableció un taller de reparaciones genuinamente eficiente en las instalaciones del antiguo gueto de Vilna.
Contrató a ingenieros y técnicos judíos que habían logrado sobrevivir a las primeras oleadas de deportaciones y los organizó en equipos especializados en diferentes tipos de reparaciones. El taller no solo cumplía realmente su función militar, sino que se convirtió en un refugio para cerca de 1.200 personas judías, incluyendo no solo a los trabajadores directos, sino también a sus familias. La operación de Plague requería un equilibrio extremadamente delicado. Por un lado, debía mantener la eficiencia y productividad de su unidad para justificar ante sus superiores la necesidad de conservar a los trabajadores judíos. Por otro lado, tenía que proteger a estas personas de las constantes redadas, deportaciones y ejecuciones que continuaban desarrollándose en Vilna bajo la supervisión de las SS. Para lograr este objetivo, Plague implementó una serie de medidas de protección que iban mucho más allá de lo que exigían las regulaciones militares. Proporcionó a sus trabajadores judíos documentos de identificación especiales que los acreditaban como personal esencial para operaciones militares. Estableció barracones separados y mejor acondicionados para alojar a las familias de los trabajadores. Organizó un sistema rudimentario de atención médica y permitió que los niños recibieran educación básica en secreto. Además, Plague utilizó su autoridad militar para interferir directamente en las operaciones de deportación de las SS. En múltiples ocasiones, intervino personalmente para evitar que sus trabajadores fueran incluidos en los transportes hacia los campos de exterminio. Cuando las SS argumentaban que algunos de sus protegidos no eran realmente indispensables, Plague producía informes técnicos detallados que demostraban la importancia específica de cada individuo para las operaciones de reparación. Uno de los episodios más dramáticos de la operación de Plague tuvo lugar en septiembre de 1943, durante la liquidación final del gueto de Vilna. Las SS habían ordenado la deportación de todos los judíos restantes en la ciudad, incluyendo aquellos que trabajaban para la Wehrmacht. Plague sabía que esta deportación significaba una sentencia de muerte para las 1.200 personas bajo su protección. En una maniobra extraordinariamente arriesgada, Plague falsificó órdenes militares que requerían el traslado inmediato de su unidad de reparación a Estonia, alegando necesidades operacionales urgentes en el frente báltico. Con menos de 48 horas de aviso, organizó el transporte de todo su personal judío junto con sus familias y equipo técnico hacia el campo de trabajo de Kaiserwald, cerca de Riga, en Letonia. El traslado a Estonia representaba una mejora significativa en las condiciones de supervivencia para los protegidos de Plague. Aunque técnicamente seguían siendo prisioneros en un campo de trabajo, las condiciones en Kaiserwald eran considerablemente mejores que las que habrían enfrentado en los campos de exterminio. Además, Plague mantuvo su autoridad sobre el grupo y continuó proporcionándoles protección y cuidados adicionales. Durante su estancia en Estonia, Plague expandió aún más sus operaciones de salvamento. Utilizó su posición para rescatar a otros judíos que habían sido deportados a la región desde diferentes partes de Europa ocupada. Su taller de reparaciones se convirtió en un centro de refugio conocido informalmente entre los supervivientes como el Comando de Plague, un oasis de humanidad en medio del infierno del Holocausto. Sin embargo, las operaciones de Plague no pasaron completamente desapercibidas para las autoridades nazis. A medida que avanzaba 1944, varios oficiales de las SS comenzaron a sospechar que las actividades de Plague iban más allá de lo que exigían sus responsabilidades militares legítimas. Heinrich Himmler, el arquitecto principal de la solución final, ordenó una investigación discreta sobre las operaciones de la unidad de Plague. La situación se volvió aún más peligrosa cuando la ofensiva soviética comenzó a presionar las líneas alemanas en el Báltico. A medida que el ejército alemán se veía obligado a retirarse, las SS intensificaron sus esfuerzos para eliminar las evidencias del Holocausto, incluyendo la liquidación de los campos de trabajo que aún albergaban supervivientes judíos.
En julio de 1944, Plagg recibió órdenes explícitas de disolver su unidad y entregar a todos los trabajadores judíos a las SS para su reubicación. Plagg sabía que esta reubicación significaba el exterminio inmediato de las personas que había protegido durante más de 2 años. Enfrentado a esta situación imposible, tomó la decisión más arriesgada de toda su operación: desafiar directamente las órdenes de sus superiores. En una reunión secreta con los líderes de los trabajadores judíos, Plagg reveló la verdadera naturaleza de las órdenes que había recibido. Les advirtió que las SS planeaban liquidar el campo en los próximos días y les proporcionó información detallada sobre las rutas de escape más viables hacia los territorios liberados por el ejército soviético. Esta revelación representaba un acto de traición absoluta contra el régimen nazi y ponía en peligro mortal la vida del propio Plagg. Muchos de los protegidos de Plagg lograron escapar durante los días siguientes, utilizando la información y los recursos que él les había proporcionado. Algunos se escondieron en los bosques cercanos hasta la llegada de las tropas soviéticas, mientras que otros lograron alcanzar las líneas soviéticas directamente. Se estima que aproximadamente 800 de las 1.200 personas bajo la protección de Plagg sobrevivieron a la guerra gracias a sus acciones. El propio Plagg no corrió la misma suerte. Cuando las SS descubrieron que muchos de sus trabajadores judíos habían desaparecido, iniciaron una investigación inmediata que reveló rápidamente la participación de Plagg en su escape. Fue arrestado por traición y sabotaje en agosto de 1944 y enviado a un tribunal militar en Berlín. Durante su juicio, Plagg se negó sistemáticamente a revelar los nombres de otros oficiales alemanes que habían colaborado con él o que tenían conocimiento de sus actividades. Mantuvo una actitud digna y desafiante, argumentando que sus acciones habían sido motivadas por consideraciones humanitarias que trascendían las órdenes militares. El tribunal lo condenó a muerte por traición, pero la ejecución se pospuso repetidamente debido al caos administrativo de los últimos meses de la guerra. Plagg pasó los últimos meses del conflicto en una prisión militar en Berlín, donde continuó siendo interrogado por las SS sobre los detalles de su operación de salvamento. Según los testimonios de otros prisioneros, mantuvo su negativa a cooperar hasta el final, protegiendo la identidad de sus colaboradores y la ubicación de los supervivientes que habían logrado esconderse. El 8 de mayo de 1945, el día de la capitulación alemana, Plagg fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en el patio de la prisión de Berlín. Sus últimas palabras, según el testimonio del capellán de la prisión, fueron una disculpa a las víctimas del Holocausto por no haber podido hacer más por detener la maquinaria de exterminio nazi. La historia de Karl Plagg permaneció prácticamente desconocida durante décadas después del final de la guerra. Los supervivientes que había salvado se dispersaron por todo el mundo, y muchos de ellos tardaron años en encontrar la estabilidad suficiente para dar testimonio de sus experiencias durante el Holocausto. Además, el hecho de que Plagg hubiera sido oficialmente un oficial nazi complicaba la narrativa de su heroísmo en el contexto de la memoria histórica de la posguerra. No fue hasta los años 60 cuando los testimonios de varios supervivientes comenzaron a revelar la extraordinaria historia de El Comandante Bueno, como lo conocían quienes habían estado bajo su protección. Gradualmente, historiadores especializados en el Holocausto comenzaron a investigar y documentar las operaciones de salvamento de Plagg, reconociendo su importancia como ejemplo de resistencia individual contra la maquinaria genocida nazi. En 1985, 40 años después de su ejecución, Karl Plagg fue reconocido oficialmente como justo entre las naciones por el Memorial del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén. Este reconocimiento, otorgado a no judíos que arriesgaron sus vidas para salvar judíos durante el Holocausto, representó el reconocimiento internacional de la extraordinaria contribución moral de Plagg a la historia de la humanidad. El caso de Karl Plagg
ilustra una de las dimensiones más complejas y menos exploradas del período nazi, la existencia de individuos que, incluso dentro del aparato militar y político del régimen, encontraron formas de resistir y subvertir la maquinaria de exterminio. Su historia desafía las narrativas simplificadas sobre la culpabilidad colectiva alemana y demuestra que, incluso en las circunstancias más extremas, los individuos conservan la capacidad de elegir entre el bien y el mal. La operación de salvamento de Plag también proporciona insights valiosos sobre las dinámicas internas del régimen nazi. Su éxito relativo durante más de 2 años demuestra que el sistema nazi, a pesar de su aparente monolitismo, contenía fisuras y contradicciones que podían ser explotadas por individuos determinados y astutos. La tensión entre las diferentes ramas del aparato nazi, particularmente entre la Wehrmacht y las SS, creó espacios de maniobra que personas como Plag pudieron utilizar para sus operaciones humanitarias. Además, el caso de Plag ilustra la importancia crucial de la documentación y el testimonio en la preservación de la memoria histórica. Sin los testimonios valientes de los supervivientes que decidieron contar sus historias décadas después de la guerra, la extraordinaria contribución de Plag habría permanecido para siempre en el olvido. Su historia nos recuerda que la historia del Holocausto contiene no solo narrativas de horror y victimización, sino también ejemplos inspiradores de resistencia, heroísmo y redención humana. La memoria de Karl Plag también plantea preguntas importantes sobre la naturaleza de la responsabilidad moral en situaciones extremas. ¿Hasta qué punto pueden los individuos ser considerados responsables de las acciones de los sistemas políticos de los que forman parte? ¿Qué factores determinan que algunas personas elijan la resistencia mientras que otras se conformen con la obediencia? El ejemplo de Plag sugiere que, incluso en las circunstancias más desesperadas, la agencia moral individual conserva su relevancia y su poder transformador. En el contexto más amplio de la historia del siglo XX, la historia de Karl Plag representa un testimonio poderoso sobre la capacidad humana para el cambio y la redención. Su transformación de oficial nazi, convencido a salvador heroico de vidas judías, demuestra que las ideologías más extremas y los sistemas más represivos no pueden eliminar completamente la capacidad humana para el bien. Esta dimensión de esperanza en medio de la oscuridad más absoluta constituye quizás la lección más importante que podemos extraer de su extraordinaria historia. Hoy, más de 75 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, la historia de Karl Plag sigue siendo relevante como ejemplo de resistencia individual contra la tiranía y el genocidio. En una época en la que el mundo continúa enfrentando desafíos relacionados con el autoritarismo, la discriminación racial y la violencia política, el legado de Plag nos recuerda que cada individuo tiene la capacidad y la responsabilidad de elegir el bien sobre el mal, independientemente de las presiones externas y las expectativas sociales. Los descendientes de las personas salvadas by Plag, dispersos ahora por Israel, Estados Unidos, Canadá y otros países, continúan preservando y transmitiendo la memoria de su Salvador. Sus testimonios, documentados en archivos de historia oral y museos del Holocausto en todo el mundo, garantizan que la extraordinaria historia de Karl Plag permanezca viva para las futuras generaciones como ejemplo de lo que la humanidad puede lograr, incluso en sus momentos más oscuros.